Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy, a 10 días de la Navidad, ya casi terminando el año, ya tenemos uno de los últimos programas de este año. Hoy vamos a hablar un poco de filosofía y para eso hemos invitado al doctor Gabriel Zanotti. Él es profesor en filosofía, es licenciado en filosofía y es doctorado en filosofía por la Universidad Católica Argentina. Entre las actividades profesionales que desarrolla es miembro del Departamento de Investigaciones de la Fundación Hayek, director académico del Instituto Acton, Argentina, miembro del Comité del Doctorado de la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, la UNSTAD, y miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Es profesor titular en distintas universidades como el SEMA, la UNSTA, el SEADE, entre otras. Ha escrito varios libros, entre ellos Filosofía para no filósofos. Vamos a charlar con él y que él nos cuente un poco más y conocerlo un poco más a Gabriel Zanotti. También nos acompaña el magíster y licenciado en Sociología Gerardo Andrián, y además es vicepresidente de nuestra institución UFCA. Le doy la bienvenida a los dos, los saludo. Y para comenzar, mi primera pregunta es a Gabriel: ¿cuál es el sentido de la vida? Una pregunta que me hago a través de los años, desde muy jovencito. ¿Cuál es el sentido de la vida? Un gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Bien, esa es la pregunta filosófica fundamental. Justamente el ser humano, cuando tiene cierta capacidad de introspección y se da cuenta de que su existencia es efímera, entonces viene la pregunta por el sentido, ¿no? El ejemplo que yo siempre doy es que el ser humano es como alguien que se hubiera despertado en un avión, ¿no? Sin saber ese avión de dónde salió o hacia dónde va, y en determinado momento del viaje dice, pero ¿y por qué estoy acá? ¿No? ¿Qué sentido tiene estar en este avión cuyo origen desconozco, cuyo destino desconozco? Entonces, el ser humano, cuando tiene cierta madurez existencial, frente a la fugacidad de su existencia, se hace las mismas preguntas, ¿no? ¿Cuál es mi origen último? ¿Mi fin último? Y entonces ahí o la respuesta es cierto escepticismo, porque muchas personas dicen, bueno, no puedo responder a esa pregunta, o la respuesta finalmente está en un sentido cristiano de la vida, ¿no? Donde el fin último de nuestra existencia es Dios, y que es un fin último que se cumple a través de nuestras múltiples vocaciones personales, ¿sí? Que son las maneras en las cuales Dios nos llama para tratar de estar en armonía con nuestro prójimo y hacer el bien. Así que se podría decir que el sentido de la vida es tratar de encontrar a Dios a través de nuestra vocación personal, y que siempre se relaciona con una vocación de servicio al otro. Ese es uno de los temas filosóficos más importantes, ¿no? Ahí es donde la filosofía toca tierra en el corazón más profundo del ser humano, en la parte más profunda de su corazón. Por eso muchos seres humanos habitualmente están como anestesiados ante esta pregunta, no ante la respuesta, sino ante la pregunta misma, ¿no? Porque la pregunta lleva a una exigencia de respuesta que a veces la inmadurez personal no quiere dar. ¿Por qué el hombre decidió vivir en sociedad? Vos que sos un gran estudioso de tantos temas, ¿no? Pero conoces al hombre y a su origen y demás. Bien, entonces, según el gran economista Ludwig von Mises, hay una gran diferencia entre la competencia biológica entre las diversas especies entre sí para competir entre ellos por los recursos escasos, y la cooperación social que hay entre los seres humanos, que no consiste en luchar los unos con los otros, sino que la cooperación social consiste, como dice la palabra cooperación, en una división del trabajo bajo la propiedad y el libre intercambio para gozar de los beneficios de una mayor productividad en el ámbito social, ¿no? Entonces, esto también lo afirmaba 7 siglos antes Santo Tomás de Aquino, cuando hablaba de que la indigencia en el ser humano
es lo que lo lleva a estar unido con otros, porque eso implica, un mejor producto social. De alguna manera, Santo Tomás 7 siglos antes barruntaba la noción de una mayor productividad. Entonces, volviendo al siglo XX, la cooperación social permite una mayor productividad, una minimización de los efectos de la escasez, un aumento de los bienes y servicios. Entonces, en ese sentido, la cooperación social y la sociabilidad humana son esenciales para aumentar la productividad y para luchar contra la escasez. En ese sentido, la sociabilidad es connatural con el ser humano, aunque le sea difícil, porque tenemos que siempre luchar contra nuestras tendencias agresivas que nos llevan a la invasión o a la destrucción del otro, ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre el ser humano está como luchando entre dos tendencias, una tendencia a la agresividad y una tendencia a advertir las ventajas de la división del trabajo y la cooperación social. Cuando esto último predomina, ¿no? Los lazos de la cooperación social se expanden, ¿no? Cuando en cambio predomina nuestras tendencias más agresivas, nos conducimos a las guerras, a las autarquías, a la destrucción mutua, lamentablemente. ¿Qué es la libertad? El ser humano, sí. En la mirada de un filósofo, ¿no? Porque uno tiene la interpretación que le da por ahí desde el punto de vista del sentido común de uno, pero quiero la profundidad, ¿no? No es tan diferente. El ser humano tiene en su propia naturaleza un libre albedrío que le permite optar entre diversos bienes, y ese libre albedrío tiene mayor o menor desarrollo según la madurez personal, ¿no? O sea, de alguna manera el libre albedrío es una característica de todo ser humano independientemente del sistema político. Ahora, el libre albedrío es uno de los fundamentos de que la persona sea persona y por lo tanto tenga derechos que le pertenecen a su naturaleza de persona. Entonces, la libertad ya vista desde el punto de vista social consiste en que haya un reconocimiento mutuo de los derechos que nos corresponden como personas. El derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Entonces, de alguna manera se podría decir que desde un punto de vista filosófico, la libertad se identifica con el libre albedrío. Desde un punto de vista social, la libertad se identifica con un reconocimiento institucional de los derechos que le corresponden a todas las personas. Y desde un punto de vista religioso, ya la libertad es haber dirigido nuestra existencia hacia Dios y estar de alguna manera, como decía San Agustín, libre del mayor mal. El mayor mal es estar alejado de Dios. Ok. Cuando vivimos en democracia, creemos que tenemos más libertad que si viviéramos en otros sistemas políticos. Esa libertad está limitada por las leyes. ¿Es así? Sí, por algo se habla de democracia constitucional. O sea, los grandes autores de la democracia constitucional en los Estados Unidos, los autores del libro El Federalista, autores como Madison, Adams, Chase, el propio Jefferson, el redactor de la Declaración de Independencia, ellos no hablaban de democracia a secas, hablaban de una república constitucional, donde los poderes del gobierno son limitados y donde, por supuesto, lo que puede hacer cada persona en la vida social está limitado porque siempre debe respetar los derechos de los demás. Por lo tanto, el elemento democrático en la vida social consiste en que de alguna manera alguno de los poderes del Estado, como por ejemplo diputados o senadores, son designados directa o indirectamente por el voto popular, pero eso no quiere decir que la voluntad del pueblo sea omnipotente. Está limitada justamente por los derechos individuales, por las libertades personales que deben ser sancionadas en el texto constitucional para que los gobiernos no incurran en tiranía, en autoritarismo. Y en ese sentido, no hay que confundir una democracia de masas ilimitada con una república constitucional, ¿no? No es cuestión de cambiar un monarca absoluto por una voluntad popular absoluta. Todos los poderes deben ser limitados. Entonces, la democracia siempre tiene que ser una democracia constitucional. Si no está el elemento constitucional,
hay un elemento caótico, ¿no? Que lamentablemente en nuestro país hemos vivido muchas veces. Claro. O sea que tiene que quedar bien claro que si yo me excedo en mi libertad, estoy violando el derecho de Derechos otro. ajenos. Sí, totalmente. Eso tiene que quedar bien claro. ¿Qué es la filosofía y para qué sirve? Porque lamentablemente de un tiempo a esta parte hay algo así como una idea generalizada de que la filosofía no prestaría en sí un gran servicio a la humanidad. La filosofía tiene que ver con el sentido de la vida humana, la filosofía tiene que ver con hacerse la pregunta fundamental del ser humano, o sea, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Y cuál es el sentido de mi vida en particular? ¿No? O sea, el ser humano, al advertir su propia fugacidad, al advertir su propia contingencia, es capaz, aunque no siempre, de hacerse la pregunta por el sentido. Dije, aunque no siempre, porque el ser humano tiene una paradójica capacidad de estar alienado o profundamente distraído o anestesiado con respecto a esta pregunta fundamental. Pero cuando llega la madurez personal, todos nos convertimos en filósofos, todos nos preguntamos por el sentido de la vida, y la filosofía consiste en dar respuesta a ese sentido de la vida, donde por supuesto hay una filosofía cristiana fundamental que afirma a Dios como el sentido de la existencia. ¿Está? Así que, en ese sentido, la filosofía es concomitante a la naturaleza humana. Dios no necesita filosofía porque todo lo sabe, y los animales no necesitan filosofía porque su conducta está predispuesta por un medio ambiente fragmento y una serie de pautas instintivas. Los seres humanos, en cambio, dado nuestras características racionales e intelectuales, somos capaces de preguntarnos por el sentido de la existencia y tratar de responder. Ahora, tiene importancia la filosofía tanta que no nos damos cuenta, es como si fuera un par de anteojos que tenemos puestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando una persona cree que un gobierno puede hacer lo que quiera, está teniendo una filosofía autoritaria, ¿no? Cuando una persona piensa, por ejemplo, y el periodismo tiene que estar con los hechos o con la interpretación de los hechos, ya se está haciendo preguntas filosóficas y ya puede haber respuestas filosóficas. En las concepciones políticas de las personas, como dije antes, hay presupuestos filosóficos, ¿no? Entonces, en todas nuestras discusiones cotidianas hay presupuestos filosóficos, la cuestión es hacerlos explícitos, ¿está? Así que la filosofía tiene una importancia fundamental. En nuestras discusiones cotidianas está, sencillamente que no la vemos, ¿no? En nuestras discusiones políticas cotidianas está. Cuando hablamos de la grieta quiere decir que tenemos concepciones filosóficas del mundo abismalmente diferentes. Entonces, si alguien está de acuerdo con la revolución de Fidel Castro, tiene una filosofía de vida. Si alguien estuvo de acuerdo con la revolución de la democracia constitucional norteamericana, tiene otra filosofía de vida. Si alguien dice, yo merezco que me redistribuyan sin trabajar, tiene una filosofía de vida. Y si alguien dice, yo solamente voy a recibir algo en la medida que trabaje, tiene otra filosofía de vida. Así que de ninguna manera la filosofía es prescindente, la filosofía está siempre presente, ¿tá? Lamentablemente a veces mis colegas, los profesores de la filosofía, la presentan de una manera tan imposible de entender que entonces la filosofía queda como una especie de cosa, uy, sí, será muy interesante, pero no tiene nada que ver conmigo, pero tiene que ver con lo más profundo de la vida humana. Gabriel, por favor, ¿qué es la alienación y cómo nos podemos dar cuenta si estamos alienados o no? Alienación viene de un término que es alius, que es el otro. Alienación es convertirse en el otro, perder nuestra propia personalidad, que se da mucho en los fenómenos de masificación. O sea, cuando carecemos de juicio crítico, cuando carecemos de un sentido propio de la existencia, cuando carecemos de tener clara nuestra propia vocación y nuestros propios valores, entonces es como que tomáramos prestado el sentido de otro. Estamos tan confundidos internamente que entonces puede venir cualquiera y empezar a dictaminar qué tenemos que hacer en nuestra existencia, ¿no? Y muchas veces las masas caen en alienaciones profundas cuando, buscando una especie de padre protector, cuando con un pensamiento infantil que todavía está buscando un padre protector, depositan ese pensamiento infantil en un gobierno autoritario, ¿no? Entonces, los grandes fenómenos de masificación que hubo detrás de los grandes políticos autoritarios
y que hay todavía detrás de los grandes políticos autoritarios, son fenómenos de alienación, de pérdida del sentido de la propia persona. Una persona con juicio propio, con valores propios, nunca se va a dejar dominar por un dictador solo de turno. En cambio, una persona alienada, una persona que tenga profundos conflictos psicológicos, va a ser carne de cañón para que fenómenos políticos autoritarios la utilicen, ¿no? Entonces, la alienación en ese sentido es una de las causas psicológicas del autoritarismo, de la demagogia, ¿no? El gran autor español Ortega de Set ya habló mucho de esto en su famoso libro La rebelión de las masas. Es uno de los fenómenos psicológicos más preocupantes, la alienación, lamentablemente. En este sentido, está bien dicho, por ejemplo, yo tengo mis valores, ¿no? Tengo valores. ¿Se puede decir hay valores buenos y valores malos? Sí, yo creo que sí, en el sentido de que todos por sentido común podemos conocer la intuición moral de la parábola del buen samaritano, ¿no? En la parábola del buen samaritano, Jesucristo nos presenta el ejemplo de un samaritano que se detiene a ayudar al prójimo, ¿no? Y cualquier persona que tenga madurez moral puede advertir que ahí hay un valor moral positivo. El valor moral positivo es justamente el advertir que el otro tiene un valor como ser humano que me demanda, que me llama, ¿no? Que implica un compromiso de mi parte. Entonces, el compromiso con el otro, el cuidar la existencia del otro y el respetar los derechos del otro, yo te diría que son los valores morales fundamentales y todo lo que atende contra ellos es un disvalor. Todos nos damos cuenta de lo que es el egoísmo, la indiferencia frente a las necesidades del otro, el desprecio, el falso testimonio. Todos nos damos cuenta de la relación de injusticia que en ese caso hacemos para con el otro. Así que yo creo que el ser humano es capaz de advertir cuáles son los valores positivos de su existencia. Los valores positivos de la existencia humana tienen que ver con dos grandes ámbitos. Un ámbito de caridad, de misericordia, de preocupación, de perdón hacia el otro, y un ámbito además de justicia que corresponde a todos los seres humanos y que debe ser respetado por todos en el ámbito social. Pero lo que te estoy respondiendo es que el valor moral fundamental tiene que ver con la existencia del otro. Tiene que ver, por un lado, con la parábola del buen samaritano, pero tiene que ver también con la historia de Caín y Abel, ¿no? Cuando Caín mata a su hermano y se inicia ahí cierta historia humana como una historia de la crueldad. Caín pregunta, ¿acaso yo soy el custodio de mi hermano? Y Dios le dice, sí. Entonces, el tomar conciencia del deber ser, de ese ser custodio de mi hermano, que es todo ser humano, eso es el valor moral fundamental. Sí, está muy claro, Gabriel. Y decime todo esto, ¿no? Que tan bien estás explicando. A ver, ¿cómo podríamos relacionarlo con, si se puede decir también, la defensa de la propiedad privada? O sea, ¿hay que defender la propiedad privada? En tal caso, ¿por qué hay que defenderla? ¿Hay límites a la defensa de la propiedad privada? Y los seres humanos, ¿por qué necesitamos tener propiedad privada? Hay gente que piensa que no. Yo particularmente pienso que sí. ¿Qué nos puedes decir? León XIII, a fines del siglo XIX, en la encíclica Rerum Novarum, defendió la propiedad privada como un derecho natural compatible con una visión cristiana de la vida, en el sentido de que León XIII ya ahí decía que todo ser humano que aplica su propio trabajo, con su inteligencia, con su esfuerzo, con sus manos, a la producción de un bien y servicio, tiene derecho al justo título de esa producción. Y ese justo título es la propiedad. La propiedad es como si fuera una extensión de nosotros mismos. Cuando una persona trabaja algo, ¿no? Ese algo es una extensión de la propiedad de nosotros mismos. Ahora, por supuesto que Dios es nuestro dueño y que nosotros somos administradores de los dones que Dios nos da, pero ante los demás somos dueños, o sea, desde el punto de vista jurídico, somos dueños de estos dones recibidos, ¿no? Y tenemos derecho al fruto de esos dones. En ese sentido, la propiedad es un derecho natural.
Y es un derecho natural que tiene fundamental importancia para lo que decíamos antes. Un sistema social de cooperación social, de respeto al libre comercio y al libre contrato, necesita la propiedad indispensablemente. Por lo tanto, la propiedad es útil a la cooperación social. Y esa utilidad es lo que implica que la propiedad sea un derecho natural. Claro, muchos teólogos aclararon durante muchos siglos, y esto tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia, que la propiedad es un precepto secundario de la ley natural. Entonces, cuidado con qué quiere decir secundario. Quiere decir que si yo, por ejemplo, veo que se está incendiando un auto con personas adentro, entonces tomo el primer matafuego que encuentre, lo utilizo para apagar el incendio. ¿He robado el matafuego? No, no lo he robado, porque el derecho a la vida de las personas era superior al derecho a la propiedad del matafuego. Pero eso no quiere decir que, terminado el episodio, yo no pueda de alguna manera compensar la pérdida que le produje al dueño del matafuego. Y que la propiedad sea un derecho natural secundario no justifica de ninguna manera atentados permanentes a la propiedad, que lo único que producen es mayor pobreza. Por ejemplo, los impuestos confiscatorios, por ejemplo, los impuestos a la renta, que es un impuesto al fruto del propio trabajo. La inflación es un atentado a la propiedad porque la inflación implica una licuación de activos, una licuación de las ganancias legítimamente recibidas, ya sea por emprendimiento, ya sea por salario. La toma de tierras, tan común hoy en día, también es un atentado a la propiedad porque el dueño de la tierra si de alguna manera no la está gestionando bien, la pierde en el mercado. Si el mercado es abierto, el dueño de la tierra la gestiona bien y tiene derecho al fruto de su trabajo. Así que hay muchos atentados a la propiedad últimamente, pero que conducen a una mayor pobreza. Lo que más necesitan los sectores más pobres para salir adelante es que se respete la propiedad que tengan y que su trabajo sea desregulado, de tal manera que tengan capacidad de trabajo y derecho al fruto de su propio trabajo. Así que yo diría, no nos dejemos engañar por una concepción que contrapone propiedad a los sectores más desposeídos. La propiedad no es una cuestión de los ricos. La propiedad es una cuestión que corresponde a todo ser humano. A ver si soy claro en lo que estoy diciendo. A fines del siglo XIX y principios del XX, cuando gran parte de nuestros abuelos y bisabuelos llegaron a la Argentina, ¿qué tenían? Tenían su capacidad de trabajo. Y tenían condiciones sociales que respetaban esa capacidad de trabajo. Se respetaba la libertad, la propiedad, los contratos, no había impuestos confiscatorios, no había regulaciones innecesarias, no había inflación. Y entonces podían salir adelante con su trabajo. Muchos de nuestros bisabuelos llegaron sin nada, pero salieron adelante con su trabajo porque el sistema social lo permitía. Así que no es cuestión de atentar contra la propiedad, sino que haya un sistema social con los justos incentivos para salir adelante con el propio trabajo y la propiedad correspondiente. Y eso tiene que ver con lo que acabo de decir. O sea, es una injusticia terrible que los gobiernos tengan impuestos confiscatorios, inflación, regulaciones innecesarias, de manera tal que las personas son convertidas en solamente clientes de un sistema de dádivas y de redistribución que depende del gobernante de turno, perdiendo totalmente su dignidad, su independencia, su libertad. ¿Okay? Así que la propiedad es indispensable por todos los motivos que acabo de decir. Gabriel, he escuchado varias conferencias tuyas o charlas en la cual vos recomendás tener cuidado con en convertirse en aplaudidor de aquellos líderes sean en asociaciones, en partidos políticos, en cualquier sector de la sociedad, ¿no? Y más bien ser personas interesadas en preguntar y repreguntar el porqué de las cosas. ¿Qué nos podés comentar con respecto a esto y por qué pasa eso? ¿Por qué recomendás eso? Primero, no quiero decir que estoy en contra de
una tradición que consiste en que si alguien da un discurso en una circunstancia solemne, luego se lo aplaude. No, no estoy en contra de esas costumbres. De lo que estoy en contra es que las personas muchas veces se ponen a hablar esperando solamente el aplauso, como haciendo un monólogo que no puede ser interrumpido ni nadie puede estar en desacuerdo. Y eso conduce, eso es en sí mismo una actitud autoritaria y que conduce a que las personas tengan miedo de dialogar, de preguntar, y su capacidad de pensamiento crítico se vaya cada vez más, su capacidad de pensamiento crítico vaya disminuyendo cada vez más. Entonces, en ese sentido que yo digo, cuidado con los aplausos. Más que aplaudir, pregunten. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes en este sentido? Si algo que yo estoy diciendo no los convence, pregunten, con respeto, como nos debemos tratar todos. Pueden decir, bueno, esto no me convence del todo, pero ¿por qué? Ese pensamiento crítico es muy importante para no caer en las masificaciones, para no caer en pensamientos colectivos que carezcan de conciencia crítica, porque ese es el camino a los gobiernos autoritarios que hacen con las personas lo que quieren, porque las personas están acostumbradas a pedir, a aplaudir cuando se les da, a vitorear al líder, pero no están acostumbradas a tomar en sus manos el sentido de su propia existencia. Entonces producen una sociedad de esclavos. Eso es una sociedad de esclavos. Mirá que es justo, ¿no? Permitime leerte un parrafito y te voy a pedir, por favor, que lo amplíes más. Esto está tomado, este es uno de los libros sí. de Conozco Rubén. al autor. Sí, El humanismo del futuro. Yo lo recomiendo, entre otras cosas, es impresionante porque lo estuve releyendo, es impresionante las cosas que escribís vos acá. Este libro ya tiene varios años, y lo que vos ponés acá es lo que ya estamos viviendo, lamentablemente. Una de las cosas, ¿no?, que decís, y por eso lo señalo, en la página 27 decís lo siguiente, y te pido una ampliación de esto, ¿no? La inteligencia no es en la persona humana la sola capacidad de resolver problemas prácticos, sino la capacidad de estar abierto a la contemplación de lo real que conduce al hombre a la pregunta constante por la esencia y causas de todas las cosas. Este párrafo me encantó y me parece que sintetiza un montón de otras cosas. Claro, lo que quise decir con eso es que estamos muy acostumbrados culturalmente a una concepción de lo que es la vida intelectual, donde en realidad nos forman en un oficio, y oficio en muchos sentidos. Podés ser como José, por ejemplo, el padre de Jesús, podés ser carpintero, o podés ser médico o abogado, que son oficios tal vez que requieren un poquito más de entrenamiento. O sea, te forman en oficios, pero eso no quiere decir que estemos culturalmente formados en la capacidad, como decíamos anteriormente, de cuestionarnos por el sentido de la vida, de tener pensamiento crítico, de tener nuestros propios sistemas de valores, de no depender del que grite más o del que nos amenace más. Entonces hay que distinguir entre una mera racionalidad como capacidad de cumplir con el oficio cotidiano y la inteligencia, en cambio, como tener tu propia capacidad, tus propios sistemas de valores, tu pensamiento crítico, tu vida, tu decisión, tu vocación, y ser, por lo tanto, una persona independiente del capricho de otro. En ese sentido, hay que fomentar la capacidad de reflexión del ser humano, más allá del oficio que te guste. Los nazis también tenían, y los soviéticos también tenían ingenieros y médicos. ¿Ah? Y para vergüenza de ellos, ¿no?, lo que hicieron fue proporcionar su oficio, que lo sabían muy bien, para causas muy injustas. Quiere decir que perdieron inteligencia en todo sentido del término, en todo el sentido del término. ¿Qué es la moral y es negociable la moral? No, por supuesto que no, porque finalmente la moral se identifica con el conjunto de valores primigenios, básicos, que una persona finalmente se ha determinado a sí misma, ¿no? Hay una película que fue muy graciosa en los 80, que era la historia de un robotito que tomaba conciencia de sí mismo, ¿no? Y el robotito, al tomar conciencia de sí mismo, decidió que él no iba a utilizar su arma para matar a nadie. Dice, yo no mato a nadie, ¿no? Yo no voy a asesinar. Y el programador del robot le pregunta, ¿y eso quién te lo dijo? Y el robot contesta, yo me lo dije. Esto es clave. O sea, él al haber tomado conciencia de sí mismo, toma conciencia de que su vida está en tus manos y es capaz de ver el valor fundamental moral y
ordenárselo a sí mismo. Entonces, una persona ética es una persona que se da a sí misma la orden de cumplir con los valores morales fundamentales, ¿no? Y eso obviamente que no es negociable. Una vez que negocias eso, te convertís en el empleado del diablo. Es dramático, eso no es negociable en absoluto. Te puede ir muy mal en la vida porque, bueno, porque te fue mal en tal o cual trabajo, porque no te salió tal oportunidad, pero el asunto es poder levantarse a la mañana, mirarse al espejo y decir, yo no he sido infiel a ninguno de los valores de mi existencia, ¿no? Eso es fundamental. Es interesante la palabra negocio, porque si lo negocias, estás cayendo en una ilusión. Aparentemente te va a ir mejor porque tus ingresos van a ser mayores, o tu fama va a ser mayor, o tu poder va a ser mayor. Pero como ser humano, desde el punto de vista de la madurez del ser humano, vas a quedar como una hormiga. Tal vez podés llegar a ser una hormiguita muy famosa, pero te has atentado contra tu propia dignidad, ¿no? Así que no, los valores morales no son negociables. Sí, yo tengo un sinfín de preguntas para hacerte, lamentablemente el tiempo es muy, muy corto, ¿no? Pero la pregunta que me queda no es la última. Nosotros, la Unión de Suboficiales Castreses Argentinos, somos una institución de la sociedad civil y tenemos nuestras dificultades. Como para ser aceptado formalmente de acuerdo a la legislación vigente. Pero la pregunta es, ¿son importantes las asociaciones civiles en un mundo donde aparentemente todo ya está solucionado, está todo arreglado, está todo escrito, como decíamos en el ejército? ¿Sirven para algo las instituciones civiles? Bueno, una buena manera de defenderse ustedes mismos es leer de vuelta la encíclica Rerum Novarum de León XIII y con la autoridad del pontífice afirmar claramente que la libertad de asociación es una de las libertades fundamentales del ser humano y que es irrenunciable, que existe el derecho a la asociación, a formar asociaciones libres, y existe el derecho al fruto de los recursos de esa asociación, ¿no? Entonces, y que no son expropiables, ¿no? Entonces, cuando los gobiernos y los estados impiden la libre asociación o intentan controlar las libres asociaciones ya existentes, robando sus recursos, eso es una injusticia terrible y un atentado al derecho a la libre propiedad establecido por León XIII en la Rerum Novarum, ¿no? Que defendía mucho el sindicalismo libre frente a la invasión de los estados. Las asociaciones empresarias también las defendió León XIII ya a fines del siglo XIX. O sea, era un gran partidario de las asociaciones intermedias. Con la aclaración obvia, las asociaciones ilícitas son tanto ilícitas como inmorales, obviamente, pero estamos hablando de las asociaciones para ejercer los derechos del artículo 14, comerciar, transitar, entrar, permanecer y transitar por el territorio nacional, la libertad de enseñanza, la libertad de expresión, la libertad religiosa, todo eso se mueve con las asociaciones libres. Sin libertad de asociación y sin derecho de propiedad no hay ni libertad religiosa, ni libertad de enseñanza, ni libertad gremial, ni libertad de empresario. Así que ese derecho a asociación es fundamental, lo tienen que defender, tienen que defenderse frente a cualquier gobierno que intente expropiar ese derecho y tienen que defenderse constitucionalmente, tienen que introducir recursos de amparo, tienen que introducir demandas de inconstitucionalidad. No tenemos que ser pasivos frente a gobiernos que como ladrones sueltos avanzan sobre nuestros derechos constitucionales. Hablando de gobiernos que avanzan o partes de gobiernos que avanzan, estos días hemos visto cómo un poder a través de cartas le da mensajes a otro poder. En una república tengo entendido que eso no debería pasar. ¿Qué nos podés contar con respecto a eso, Gabriel? Les voy a contar algo que me ocurrió,
que fue muy curioso. Cuando leo las famosas declaraciones de la vicepresidenta diciendo el Poder Judicial es el único poder que es eterno, o algo por el estilo, yo al principio lo interpreté bien, dije, pero qué bien que esté diciendo esto, está reconociendo que este poder es más estable, más independiente, ¿no? Que los jueces son nombrados por el presidente de acuerdo con el Senado y son vitalicios, ¿no? Y después me di cuenta qué ingenuo que soy. No, ella en realidad está muy enojada de que haya un poder que pueda ser un sano contrapeso al poder limitado de lo que disponga el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. Así que, de alguna manera, es un grave síntoma de cómo estamos institucionalmente cuando desde los más altos, cuando los más altos funcionarios del Estado protestan contra una de las máximas garantías de los derechos personales, que es un poder judicial independiente. El poder judicial independiente es lo que garantiza el control de constitucionalidad. Y el control de constitucionalidad es lo que garantiza jurídicamente que los derechos no sean violados por los gobiernos. Así que lamentablemente, si a la vicepresidenta le parece mal que haya un poder judicial independiente, eso es un síntoma de autoritarismo muy grave. Así que estamos en un momento muy delicado porque es como si se estuvieran sacando la careta. O sea, por lo menos 10 años antes, la vicepresidenta cuidaba sus formas cuando se expresaba. No protestaba contra el Poder Judicial Independiente. Lo quería avasallar, pero no lo decía públicamente. Ahora lo dice públicamente. Es algo gravísimo. Cuidado, porque hace unos años la señora Eve Bonafini dijo hay que tomar la Corte Suprema. Y se estaba refiriendo en cuanto que milicias populares tenían que meterse dentro del edificio, secuestrar a los jueces y eliminarlos. O sea, al mejor estilo stalinista. ¿Vamos a llegar a ese punto? Me estoy preguntando. ¿Vamos a llegar a eso? ¿Bajo la mirada cínica y chistosa del señor presidente? ¿A eso vamos a llegar? Una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Sí, realmente es muy preocupante. Y por otro lado vimos que el otro día, el Día de los Derechos Humanos, aquí se recuerdan los derechos humanos de una parte de la sociedad. No se recuerdan, por ejemplo, a las víctimas de los grupos guerrilleros que hubo en el país. Se reconoce a las víctimas que fueron los terroristas que murieron como víctimas de las Fuerzas Armadas, pero no se reconoce a aquellas víctimas, tanto militares como civiles, que fueron muertos por grupos guerrilleros. Entonces, se trata de ensalzar o de engrandecer por ahí a montoneros nuevamente. Entonces, ¿a dónde quieren llevar a la República? Eso demuestra que no hemos salido culturalmente de los 70, porque mientras algunos grupos que formaron parte de una represión ilegal han pedido perdón o han reconocido su error, los guerrilleros de los 70 están diciendo que si las mismas circunstancias volvieran, lo volverían a hacer. O sea, lo que están diciendo es que volverían a cometer los mismos asesinatos, que fueron asesinatos muy crueles. Sí, sí. Así que es una grave injusticia y muestra cómo las ideologías lo único que producen son injusticias y retrocesos históricos lamentables. Si hay amnistía, tiene que haber amnistía para todos. Para todos. Si hay amnistía, tiene que haber amnistía para todos. Si hubo una cuasi guerra civil en los 70, donde ambos grupos violaron derechos fundamentales, yo reconozco que una manera de calmar los ánimos luego de una circunstancia así es una amnistía conjunta, pero para todos. Para todos. No puede ser para una parte sí, para otra parte no. Y hace años que de manera totalmente cruel, los únicos que no reciben amnistía son los viejitos de más de 80 años que son encarcelados en las condiciones más infrahumanas. Claro. ¿Qué justicia tiene eso al lado de guerrilleros que asesinaron a mansalva a hombres, mujeres y niños y están libres y además tienen una pensión? Claro. Es un país totalmente injusto, es un país cuasi ridículo y esa injusticia no lleva a nada, lleva a mayores injusticias. Hay que decirlo con todas las letras. Sí, claro. Sí, por eso yo considero que los derechos humanos son para todos y no puede ser que tengamos, por otro lado, como decía, los militares, hombres de 90 años, hay presos
que algunos no tienen condena y hace más de 10 años que están detenidos. O sea, sin prisión domiciliaria. claro, Sí, sí, sí. y sin prisión domiciliaria. Entonces, y los derechos humanos, o sea, no deberíamos ver todo, pero esta es Es que responsabilidad de obviamente, toda la sociedad, ¿no? obviamente eso no es justicia, eso es una venganza cruel Claro. y misericordia, vergonzantemente cruel, bajo una sociedad que mira para otro lado. Eso Exacto. es muy grave. Ese es el peligro, me parece. Pero cabe reconocer la excepción de Victoria de Villarruel, que hace muchos años está desarrollando una labor muy importante para salir de esta situación injusta, ¿no? La seguridad jurídica es importante en un país porque se habla de que no vienen capitales porque no hay seguridad jurídica. ¿Nos contás un poquito qué es esto? ¿De qué se trata? Absolutamente. La seguridad jurídica no implica simplemente la seguridad de que, por un lado implica la seguridad de que yo voy a ejercer un derecho que está en el artículo 14 de la Constitución y que voy a tener la previsibilidad de que si alguien intenta atentar contra ese derecho, voy a tener un juez y una fuerza pública que me va a defender. En primer lugar eso. Pero en segundo lugar, la seguridad jurídica implica que no va a haber expropiaciones o impuestos confiscatorios o inflación, tal que el fruto de la inversión desaparezca. Entonces, si no hay seguridad jurídica, si las inversiones van a ser expropiadas o licuadas por la inflación, entonces no va a haber inversiones. Y si no hay inversiones, la pobreza va a ser mayor. Por lo tanto, el sistema económico no es independiente del sistema jurídico y político. Un sistema de democracia constitucional estable con seguridad política es lo único que garantiza inversión a largo plazo. No puede haber inversión a largo plazo con un temor permanente, que es lo que está pasando hoy mismo, de que no hay ninguna garantía para el futuro, ¿no? Hay empresas que no están vendiendo sus activos porque directamente están ahorrando en sus activos, ¿no? ¿Cómo le va a pedir a un honesto ciudadano que ahorre en una moneda local que no vale nada? Es todo muy grave, ¿no? Y bueno, no sé qué fondo hay que tocar para que se tome conciencia de esto, ¿no? La palabra ideología, mucha gente la usa, yo también la uso y la uso bastante, y por ahí cometo el gravísimo error de no tener bien claro qué significa esta palabra. Y esta palabra nos lleva a desconceptos de los cuales después es difícil volver de esos desconceptos, y hace que cuando sentimos determinadas palabras, automáticamente las cataloguemos, le demos una connotación positiva o negativa, pero sin saber a ciencia cierta de qué se trata. En este sentido, una palabra que lamentablemente se ha vuelto, tiene una connotación negativa, es la palabra liberalismo, ¿no? Donde se lo asocia con lo peor que se puede asociar. Pero cuando uno pregunta, ¿no? Bueno, ¿pero por qué? Y bueno, no, es difícil obtener respuestas coherentes o sensatas de por qué es malo, por qué nos hacemos la señal de la cruz cuando escuchamos esa palabra, como tantas, como por ejemplo, hablar de premios y castigos, hablar de que todos no somos iguales, no somos lo mismo, ¿no? Y en todo esto juega este término que es ideología, ¿sí? Entonces, empezando por ahí, ¿qué es la ideología o la ideologización? Como para podamos abordar un poquito lo otro. ¿Puede ser? Bueno, fíjense que en todo lo que yo dije recién no hablé de liberalismo, no necesité. El término es muy confuso, ha sido utilizado de maneras muy diferentes, ¿no? Yo comprendo perfectamente que hay personas buenas que consideran que el liberalismo es una ideología que consiste en el abuso de la libertad o en valorar la libertad individual por encima, ¿no?, de la justicia, de la misericordia, de la bondad, etcétera, etcétera. Pero cabe reconocer que desde el punto de vista de la historia y de las ideas políticas, hay un liberalismo institucional que se identifica con un orden constitucional. Entonces, una buena manera de explicar a qué nos referimos con un sano liberalismo clásico es la Constitución del 53, desde los artículos 14 al 19. Si ustedes leen la Constitución del 53, desde los artículos 14 hasta el artículo 19, ahí tienen lo que es el liberalismo clásico. Y eso no es nada malo. Es el respeto a los derechos personales, artículo 14, ¿no? La igualdad ante la ley, la ausencia de privilegios, prebendas y sistemas de privilegios personales, ahí tienen los artículos
15, 16, las garantías constitucionales a la propiedad, a los papeles privados, o sea, ahí tienen todos los artículos, el artículo 18, la garantía constitucional al respeto a la intimidad personal, artículo 19, o sea, lo esencial de una vida digna de seres humanos donde hemos evolucionado para reconocernos el respeto a los derechos personales, las garantías constitucionales a la libertad personal. Esa es la tradición liberal clásica. Ahora, si por liberalismo se entiende otra cosa, bueno, pero voy a terminar esto diciendo, ¿saben qué? Corea del Norte, China comunista, Fidel Castro, ellos sí saben perfectamente qué es el liberalismo. Ellos no se confunden. Fidel Castro o su hermano o el embalsamado que esté, o Maduro, ellos sí saben perfectamente qué es el liberalismo clásico. Lo tienen claro y por eso lo combaten. Así que en ese sentido, las cartas están claras. Las cartas están muy claras. Portadores de grandes fortunas, ¿no? O sea, si están en contra del liberalismo. A ver, en realidad el liberalismo no consiste en... Fortunas personales, no del pueblo, obvio. Los pueblos viven en la miseria. Sí. Bueno, entonces ahí estamos ajustando los tantos. El liberal puede ser una persona que tenga muy pocos ingresos o que tenga muchos ingresos. La clave es que los haya obtenido con justicia. Uh-huh. El problema es cuando vemos gobernantes que atacan al capitalismo y al liberalismo y sin embargo han obtenido riquezas que son frutos de la explotación de los más débiles y frutos del autoritarismo. Eso sí es una contradicción vital profunda. Ahí vemos a Maduro rodeado con millones de dólares, cuyos hijos pasean por el mundo con millones de dólares, mientras los venezolanos están haciendo cola 3 días para comprar una hogaza de pan. Esas son injusticias que claman al cielo y es una situación internacional bastante delicada desde el punto de vista moral internacional cuando vemos que las comunidades internacionales miran para otro lado, cuando vemos que llevamos décadas y décadas tratando de lograr una tímida condenación de semejante tiranía cruel por parte de la OEA, ¿no? Entonces, la verdad, estamos en una situación cultural muy decadente para que estas personas puedan andar por el mundo diciendo que son jefes de Estado. Como bien decía San Agustín, eliminad el derecho y solo queda nada más que una banda de ladrones. ¿Qué es lo que son? Ladrones y asesinos, que tienen el tupé y el atrevimiento de llamarse jefes de Estado. Y la comunidad internacional, si tuviera un mínimo de decencia, tendría que excluirlos de la sociedad de las naciones y perseguirlos judicialmente como lo que son, criminales que deben dar respuesta de sus actos ante la justicia. Podemos volver a contar con vos porque es impresionante todo el caudal de conocimiento y de aclaración conceptual de un montón de cosas que nos hacen muchísima falta y nos viene muy bien. Esa es mi última pregunta por ahora. Claro que sí, yo encantado. Sí. Gracias, muchas gracias, Gabriel. Bueno. Bien, yo le quiero decir a la audiencia que pueden leer los libros que ha escrito Gabriel Zanotti, Filosofía para no filósofos, o El humanismo del futuro, también La economía de mercado y doctrina social de la Iglesia, Introducción a la Escuela Austriaca de Economía. Estos libros los pueden leer para ir aclarando algunas cosas. Si algunos no los consiguen, si algunos no consiguen el libro, a través de ustedes me pueden enviar un email y yo les puedo mandar el PDF. ¿Cómo no? Con todo gusto. Si me permitís agregar una cosita más, Rubén, repito lo que dije al principio. Es impresionante, en la medida que uno va leyendo los libros de Gabriel Zanotti, es increíble, libros que escribió en la década del 80, hace 40 años atrás, siendo pero muy, muy jovencito, y con los libros de los últimos 20 o 10 años, él explica, desarrolla en qué consiste
toda esta situación mundial que estamos viviendo ahora. Él lo describe magistralmente en esos libros, es impresionante. Así que recomiendo muchísimo los libros de él como para tener una visión más, digamos, más fidedigna para interpretar los hechos actuales. Bien. Gabriel, ¿nos querés dejar un correo electrónico? Por supuesto, ya mismo lo estoy subiendo al chat. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Quiero decirle a la audiencia que nos veremos la próxima semana, que le den like al canal de USCA y que nos sigan, porque temas como estos vamos a seguir tratando todo el 2021. Muchas gracias, Gabriel, y tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias a ustedes, un honor haber estado con ustedes.